La sensación de estancamiento y desbordamiento son dos emociones desagradables que la mayoría de las personas experimentamos en la actualidad con bastante frecuencia. ¿A qué puede deberse esto? ¿Qué estrategias podemos adoptar? Soy Isabel Miriam, doctora en psicología, y quisiera profundizar un poco en esta temática, pues es una situación muy recurrente que veo en consulta. A veces la vida nos planta situaciones que no podemos controlar, gran parte de ellas. Además, como he mencionado en más de una publicación, el control es una ilusión. Nos da la sensación de confort, nos da la sensación de que podemos predecir, de que podemos tener unas expectativas acertadas de lo que nos puede venir o sobrevenir en el futuro, y nos inculcan y educan socialmente para procurar tener este control. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nos sobrevienen circunstancias que no podemos predecir sus resultados, y además hoy día a nivel laboral, a nivel académico, hay tantísima competencia que tenemos que poner el listón muy alto, y a veces nos sentimos desbordados, y el desbordamiento puede conllevar el estancamiento también. Entonces, tenemos por un lado la variable estrés. Cuando sentimos que tenemos que responsabilizarnos y responder ante muchísimas demandas, esta sensación de no poder abarcarlo todo conlleva a esta emoción de desbordamiento. Y la mejor estrategia para combatirlo es la organización. Parecerá una tontería, pero coger papel y lápiz y plasmar una lista de todas estas obligaciones, ordenarlas, estructurarlas. Sí, falta la parte más complicada, que es llevarlo a cabo, pero el simple hecho de plasmar, estructurar y organizar, repartir, a nivel psicológico supone una descarga importante, y a nivel subconsciente como una sensación de que tenemos bajo control la situación. Entonces, el simple hecho de llevar a cabo ese ejercicio ayuda bastante ante esa sensación de desbordamiento o no poder abarcar todas esas actividades, todas las cosas que tenemos que hacer. También es importante, aparte de ordenar, priorizar y delegar. Eso es esencial. Sobre ello podremos hablar en otras ocasiones, ¿no? Porque ahí entra un factor importante relacionado con la autoestima a la hora de delegar, o de nosotros inconscientemente querer abarcar todo este control. Entonces, ante situaciones y problemas que pueden tener solución, la organización es un gran aliado para evitar llegar al punto del estrés y por lo tanto de la pérdida de control y desbordamiento. Sin embargo, cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones que no podemos controlar, las cuales aparentemente o por lo menos a corto plazo no tienen solución, para ello tenemos que plantearnos unas estrategias diferentes, puesto que si una situación objetiva o conductualmente, como he dicho antes, no se puede solucionar o no tenemos la solución a corto plazo, tenemos que llevar a cabo otro tipo de estrategias emocionales, es decir, estrategias de autocontrol emocional. Porque cuando vivimos en incertidumbre, la mente hace que por nuestra conciencia pasen miles de millones de posibles situaciones que se puedan dar, sin control ninguno. Y es más, cuando encima se da una situación se nos da una situación cuya consecuencia tememos o no queremos que se llegue a dar, basta que experimentemos un poco de miedo y ansiedad para que nuestra mente crea que esa situación negativa se va a dar con más probabilidad. Por lo tanto, como más la temes, más la creemos real, más la visualizamos, y a medida que más la visualizamos, más la cree nuestra conciencia y nuestro subconsciente como real. Con lo cual, acabamos sufriendo y dándole vueltas una y otra vez en una vana sensación de que por ello vamos a poder encontrar una solución que no se nos haya ocurrido antes, creando un bucle rumiativo de pensamientos que siempre acaban adquiriendo un matiz más negativo, pues como he dicho antes, ante una situación que no queremos que se nos presente, que no podemos evitar, por lo general la mente suele tender a creer
que va a acabar sucediendo. Entonces, por una parte, hay que romper ese bucle rumiativo. Hay pautas conductuales que ayudan y pautas psicológicas. Por ejemplo, las pautas conductuales pueden ser cambiar de rutina, es decir, las cosas que solemos hacer día a día, simplemente cambiarlas de orden, hacerlas de una manera distinta, hacerlas en un lugar distinto. Esos pequeños cambios contextuales pueden parecer una tontería, no te van a solucionar problemas, pero aporta un poco de aire fresco a nuestra mente. ¿Por qué? Porque las emociones y los pensamientos se condicionan al contexto físico y a nuestras rutinas y a nuestros hábitos. Y el contexto y los hábitos conductuales se asocian a pensamiento. Con lo cual, si hacemos un cambio de nuestra rutina y de nuestro contexto, más fácilmente se van a poder flexibilizar esos bucles mentales y en consecuencia será más fácil para nosotros evitar caer en ellos o modificarlos si estamos en ese proceso rumiativo. Iniciar actividades nuevas, algo que nunca hayamos probado a hacer, apuntarnos a algo que aparte de que resulte divertido, motivante y lo disfrutemos, también nos ayuda a salir de ese contexto, de esa rutina. Porque si lo pensáis bien, ¿cuáles son los lugares de vuestro día a día donde más soléis rumiar, es decir, la de vueltas a la cabeza? Suele ser en casa, en el sofá, en la cama, normalmente en lugares de reposo y en momentos en los que estamos en reposo. A veces tener demasiado tiempo libre o a lo mejor tener justito pero dedicarlo a darnos vuelta es un tiempo mal invertido, lo que hace es alimentar estos bucles. Con lo cual, si iniciamos también una actividad nueva que nos aporte bienestar emocional porque la disfrutamos, nos va a ayudar muchísimo más a flexibilizar esos pensamientos que reiteramos en nuestra mente una y otra vez. También, como he mencionado antes, estos pensamientos, esta visualización y recreación en nuestra mente de todas esas circunstancias que tememos que sucedan, que no queremos que sucedan, como he dicho antes, a base de tanto imaginarlo, nuestra subconsciente da por hecho que con más probabilidad van a suceder. Y lo sufrimos psicológicamente, adquirimos más miedo. Es decir, inconscientemente ponderamos, le damos más peso a las posibles salidas negativas que a las positivas. Si una situación se puede resolver más negativa o positivamente, vamos a creernos más que va a ser negativamente en la medida y proporción que más miedo nos dé o más queramos evitar esa situación. Por lo tanto, primer paso esencial, ser consciente de que nuestra mente está funcionando así. El simple hecho de hacernos conscientes va a suponer un punto y aparte y una base importante para nosotros mismos cuestionarnos el por qué creemos que eso va a suceder así. Y acto seguido, pensar voluntariamente, conscientemente, las otras posibilidades positivas que se pueden dar. A base de hacer un trabajo consciente y darnos cuenta de que le estamos dando más fuerzas a las posibilidades negativas y que debemos creer que también pueden suceder las positivas, a base de voluntad y conciencia mental, podemos llegar a confiar y creernos de verdad que no va a pasar nada, que puede salir bien. Yo sé que esto lo estoy describiendo aquí, puede resultar hasta fácil escuchándolo, pero aunque creamos que no va a servir para nada, aunque creáis que no, intentadlo. Hacerlo un día, otro día, la constancia y la voluntad es esencial, puesto que todo lo que podamos cambiar en nuestros hábitos, ya de por sí es difícil, pues imaginaros en la parte mental, pero a base de persistencia y voluntad, todos los días os aseguro que acabaremos creyendo y pensando de forma diferente. Muchas gracias.